GOT7 vuelve y ya tenemos fecha, 23 de mayo. El mismo grupo lo anunció en sus nuevas redes sociales, nuevas porque ya no son parte de la agencia JYP Entertainment, en donde originalmente debutaron. Bueno, hay mucho para hablar de esta nueva etapa, el grupo, en qué quedó cada integrante luego de la salida de JYP, su posible relación con la agencia. Ya empezamos. En Twitter, YouTube, Instagram y TikTok vemos nuevas cuentas pertenecientes a GOT7, dejando atrás las otras que usaron durante años cuando los miembros formaban parte de la agencia JYP. Allí apareció un video de lo que sería la imagen de su nuevo logo y acompaña la frase GOT7 is our name, o sea, GOT7 es nuestro nombre. El póster de color verde indica la fecha esperada por Hágase sus fans, el regreso, ¿no? El 23 de mayo, como decíamos. Por supuesto, esta aparición y anuncio en redes sociales generó una gran alegría en los fans y se replicó en todos los medios periodísticos de Corea. Se trata de un comeback tras 1 año y 3 meses, luego de la presentación de la canción Encore, que tuvo un sabor muy nostálgico porque se produjo a pocas semanas de conocerse de que la totalidad de los integrantes abandonaba su agencia madre JYP. Y por supuesto, en ese momento causó mucho impacto y cierta incertidumbre acerca del futuro del grupo, de si sería un adiós o un hasta luego. Qué bueno que fue un hasta luego, ¿verdad? Annyeong, soy Ginny, te doy la súper bienvenida a Ginny Channel. No te olvides de suscribirte con la campanita. En enero de 2021 se había anunciado oficialmente que, por acuerdo de partes, los caminos entre los miembros y la productora se separaban, tras cumplirse 7 años de contrato y no renovarse. De hecho, en el video musical Encore habían dicho que seguirían como grupo y de alguna manera hicieron una promesa a Hágase que finalmente, y por fortuna, lo cumplieron. Los integrantes quedaron en nuevas productoras. Los primeros que anunciaron sus nuevas casas fueron Youngjae y Jackson en Sublime Artist Agency, Jinyoung en BH Entertainment, Yugyeom en AOMG, BamBam en Avis Company, Mark en CAA y finalmente JB en Higher Music. Hoy los vemos a ellos publicitando este regreso tan esperado en sus cuentas individuales. Lo cierto es que este comeback no fue nada fácil, ya que cada uno estaba muy ocupado en sus actividades solistas, pero su amor por sus fans y entre ellos fue más fuerte. Por ejemplo, si repasamos los medios coreanos, vemos muchas noticias con respecto a las últimas novedades en relación a sus agendas. Yugyeom estuvo en Alemania en sus primeros conciertos solistas y en Berlín fue el primer concierto de K-pop tras la pandemia. De Park Jin-young dicen que está analizando la oferta en participar como protagonista en el drama Bruja y su coprotagonista femenina podría ser la actriz Do Jong-il. También es muy felicitado por su papel en la película Yacha Ruthless Operations de Netflix, que es una película de acción, de espionaje y está en el top 3 de las películas más vistas en la plataforma a nivel mundial. Mark hace poco hizo una producción para la revista Bazaar y dijo que ha regresado a Corea luego de 1 año y 3 meses y que se sentía como en casa, pese a que ya no tenía casa física y estaba quedándose en un lugar temporario de Airbnb con unos amigos. Es que cuando salió de JYP vendió todo y se fue a Estados Unidos. Recordemos que Mark tiene la nacionalidad norteamericana. Jackson recientemente fue noticia por su participación en nada más ni menos que Coachella. Y así, en un look bien deportivo, volvía al aeropuerto de Incheon en Corea del Sur. BamBam estuvo en Tailandia dando fan meeting en lo que fue uno de los eventos más grandes luego de la pandemia en el país. BamBam es tailandés y realmente es casi un héroe nacional allí. BamBam también estuvo en el tiempo intermedio de un partido de NBA entre los Golden State Warriors y Los Angeles Lakers en el Chase Center de San Francisco, Estados Unidos. Fue el primer acto de K-pop en la NBA, siendo BamBam embajador global de Warriors. Por su parte, Youngjae comenzó a conducir un programa de radio de MBC llamado Los Amigos Íntimos de Youngjae. También estuvo haciendo fan meeting en Tailandia.
Por su parte, el líder de GOT7, JB, tuvo una agenda cargada con participaciones en programas de televisión, se lo vio en eventos y hasta hizo recientemente una donación por más de $4.000 a una institución que realiza acciones a favor de los niños. Este comeback o regreso de GOT7, manteniendo su nombre original, hace pensar que la separación con JYP ha sido en buenos términos por lo visto, porque una incógnita era si van a poder seguir usando el nombre o la marca GOT7. Qué bueno, que puedan mantenerlo, porque no siempre las relaciones contractuales terminan bien. Y hubo casos de artistas que inclusive tuvieron que cambiar sus nombres para seguir trabajando. Obviamente todo esto es una cuestión legal y si quieren y me lo hacen saber con sus likes en este video y también en los comentarios abajo, podemos hacer un video en donde Ginny, en su rol de abogada, les cuenta cómo es todo este tema de derecho marcario y les voy a contar casos en donde los grupos, algunos inclusive muy famosos, no pudieron usar sus nombres. ¿Y por qué? En otros casos sí los pudieron usar. Coméntenme, sí, abajo, si les gustaría. Momento publicitario en Ginny Channel y te cambio totalmente del ángulo de la información. Viste que desde hace un tiempito estuve trabajando para tener un vestidor bonito, ¿no? Bueno, finalmente lo terminamos con unos amigos, realmente a pulmón, y te quiero mostrar cómo quedó todo eso. Y, de hecho, ya hicimos un video, lo subimos a mi canal secundario Ginny Trend. Sería un auténtico vestidor o closet tour. Aparte, te voy a detallar cómo hice para transformar un depósito viejo en un vestidor, con cosas reutilizadas. Así que no te pierdas ese video, te voy a dejar abajo el link en la caja de descripción. Gracias, Jinjingus, por estar ahí, del otro lado. Sí, también te espero en mis otras redes sociales. Cuídate porque eres súper valioso o valiosa. Te espero en el próximo video. 사랑해요, te quiero, 다시 만나요, te veo en la próxima.